hay que incorporar herramientas nuevas, capacidades completamente distintas. O sea, de hecho, tengo un expositor del CADE que se llama Pascal Finet, que justamente lo invité a ser speaker del CADE porque él habla de estas capacidades radicalmente distintas que se requieren en este nuevo normal, donde el largo plazo desapareció. No hay largo plazo, no existe, se acabó. Entonces, todas tus herramientas de planning, ¿no? O sea, todo eso, chao, ¿no? ¿De qué largo plazo me hablas? No tenemos la menor Estamos hablando idea de como lo que si va a pasar. fuera el fútbol, ¿no? No, cero, cero, ¿no? Sí, sí. Incertidumbre total. Entonces, él decía, bueno, si nadie sabe lo que va a pasar, qué cambios de comportamiento, cómo va a quedar el mundo después de la ola esta del COVID y qué tanto cambio realmente se va a dar. Y aparte, vamos a entrar en la curva de arriba exponencial de la transformación digital. O sea, olvídense, si nos parecía rápido, ahora ya nos va a parecer vertiginoso, ¿no? Ujú. Viene todo lo de inteligencia artificial, pero sí fuerte, ¿no? Es una explosión digamos, se viene la explosión de tecnológica y yo creo que su mensaje en corto era, hay que aprender a estar cómodo con la ambigüedad y la incertidumbre. O Sí. sea, que no te moleste. O sea, tienes que aprender a manejarte digamos, de tu toolkit anterior trae agilidad, trae creatividad, trae innovación, todo eso que tienes, pero quizás una de las cosas que tienes que poner en tu toolkit ahora como líder es la capacidad de que puedas manejarte este mundo tan incierto, tan cambiante y no te pierdas el Y centro. estar más cerca, ¿no? Creo, también. Los líderes tienen que estar más cerca ahora para poder Eh, responder rápido, Total. ¿no? Sí, y eso es otra característica, creo que nos estamos desviando del tema, pero en fin, ahorita cierro con esto. Otra característica de liderazgo que tiene que incorporarse al toolkit del nuevo líder en el mundo post-COVID, aparte de esta capacidad de que el cambio no te desestabilice, y que seas capaz de mantenerte en un estado reflexivo, ¿no? Y que te sientas cómodo en el sentido de que puedas no perder la calma y la tranquilidad y no ser reactivo, sino ser reflexivo. La segunda es empatía. O sea, los líderes, perdónenme, pero los CEOs no son empáticos, la mayoría de los CEOs no son muy empáticos, la verdad. O sea, la empatía la tienen así, sí, chiquitita. Entonces, yo creo que ahorita lo que en este mundo post-COVID, después de todo lo que nos ha pasado y después de todo lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo, porque el Perú no es el único, ¿ah? Esta ola de violencia, de populismo, ¿no? que estamos comenzando a sentir no es exclusiva de Perú. Y esta empatía va a convertirse en tiene que ser parte de tu nueva capacidad empresarial. Tienes que ser capaz de estar presente con el sufrimiento del otro. Tienes que poder verlo y sentirlo. No puede ser que te desenchufes del sufrimiento de la humanidad, del otro. No, no, eso ya está en el pasado. Una característica importantísima del líder del futuro es la empatía. Eso me hace acordar a ese meme, a ese jugador de fútbol que decía, tócame que soy realidad, ¿no? Banco. O sea, un poco que los líderes van a tener que hacerse sentir, o hacerse, tócame que estoy acá junto contigo, ¿no? Estoy contigo, Sí, estoy claro, presente claro. y empatizo, es decir, soy capaz de empatizar, si bien no vivo tu realidad, soy capaz de empatizar con ella. Es más, como yo tengo influencia y tengo recursos, no capacidad, voy a hacer algo al respecto. Y lo voy a hacer no porque me lo mande la ley, ni porque, Ujú, no, lo hago por convicción, porque soy empático. Y no puedo, si tengo empatía, no puedo simplemente ser ajeno al sufrimiento del otro. ujú. La empatía justo trae de cajón la necesidad de actuar. No, y la otra, obviamente, que viene pero sigue cajón, ya es la ética más allá del compliance, que es el tercero. O sea, el líder empresarial se siente cómodo cumpliendo con la ley. Mm. No es suficiente, pues, ¿no? Una cosa es el cumplir con la ley, otra es cumplir con lo que es correcto y la moral. O sea, puede ser legal, pero no moral. Entonces, ahora olvídate de lo legal, o sea, chao. Sí. No te muevas en el mundo del compliance, muévete en el mundo de lo moral, de la ética real, de los valores y los principios en los que tú crees. Y la ley, bueno, ahí está, esto es parte de tu entorno, pero estamos hablando de un liderazgo bien distinto. Pero en fin, vamos a nuestro Muy tema, bien. ¿no? Ok, Es la educación. quiero agradecer, vamos a empezar compartiendo la pantalla para hacer un resumen de lo que hemos hecho. ¿Ya? Este, Nuestro club de cátedra de administración hoy día hace la clausura del siglo
de su ciclo de charla 2020, y el objetivo del Club de Cátedra se fue construyendo, ¿no? Cuando empezó la pandemia, porque necesitábamos sentirnos que pertenecíamos a algún sitio, los virtuales y los presenciales y los remotos, no éramos ajenos, entonces nos teníamos que sentir juntos, pertenencia. El otro tema era la colaboración y el otro objetivo también importante era fortalecer el espíritu, porque muchos de nosotros, los temores, la inquietud, había que fortalecer el espíritu docente, Sí. el intercambiar ideas, ¿no? O sea, eh, es algo que tenemos que acostumbrarnos. En administración, por lo menos, somos muy, como dicen los chicos, somos muy intensos y discutimos, pero después que terminamos una reunión nos vamos a tomar un café y nos olvidamos y seguimos para adelante. Y compartir experiencias, ¿no? Es cierto. Y a veces hemos compartido hasta equipos, porque alguien te decía, oye, me falta cable, no hay cables en Trujillo, ya tómate, paso el cable, ¿no? Entonces, nosotros visualizamos este viaje, el Club de Cátedra se convirtió en nuestro barco, en donde que a partir de marzo, ante los vientos del COVID y el destino incierto, el Club de Cátedra se convirtió en nuestro barco, donde todos nos subimos para cruzar la tormenta. Qué bonita metáfora, me encanta. Entonces, semana a semana, así como Rodrigo de Triana se subía a un mástil, nosotros comenzamos a tener invitábamos a alguien que nos diera una ilusión, ¿no? Y en ese contexto de invitaciones tuvimos mucho apoyo, ¿no? Agradecemos en esta oportunidad a Ariana Hernández, como la directora de Desarrollo Docente, que siempre creyó en nuestras locuras. Adelante, adelante, sigan haciéndolo, ¿no? Es una buena práctica. Y a María Eugenia Alfaro, que era nuestra coordinadora de la carrera, que decía, ay, Carmen, tú no paras haciendo cosas. Ay, no sé, déjanos ser felices. Entonces, en este proceso de tener una persona en el mástil, por ejemplo, invitamos en una oportunidad a Carlos Pérez Urrutia con las rúbricas en el proceso de evaluación docente. ¿Cómo hacer ahora las clases con virtuales? Imagínense todo el rollo que se nos venía sobre todo a los presenciales, ¿no? Sí, se iban a virtual. Entonces después, como ya nos sentíamos un poco bajoneados, buscamos a nuestra amiga Lorena Frías que nos diga cómo potenciar nuestro crecimiento personal y docente. Y nos dio unos tips ahí del ICAI y todo, ¿no? Luego, en este proceso de búsqueda, necesitamos un remanso y la literatura es producto de su entorno con Víctor Caballero, ¿no? Nos contó de la época de los griegos, de los romanos, pasó por toda la historia, ¿no? Y cada época, qué libro nos iba marcando, ¿no? Bacán. Luego también tuvimos a nuestro egresado, ahora docente, digamos, ha ganado un premio en el Ministerio de Educación del Emprendimiento a la Realidad, Víctor Hugo Florián Paredes, uno de los tutores más jóvenes. También tuvimos un tema bien interesante, la administración y la informalidad, cómo conviven en el mundo académico. Nosotros nos rayamos, los administradores, y invitamos a Augusto Chávez, le digo, oye, ¿cómo enseñar a un país donde el 70% son informales? ¿Cómo enseñar a administración a planificar, organizar, dirigir y controlar? Entonces él nos dio una perspectiva bien interesante y te daba ilusión de continuar investigando, ¿no? Luego también invitamos a un amigo que nos hable, ya te dio el COVID y ahora qué, ¿no? COVID, Claro, porque a Johnny le dio el COVID, entonces ahora se va a quedar enclaustrado. Lo podíamos meter al convento, pues, a Johnny, ¿no? Porque, ¿qué hacemos? No sabíamos qué hacer, ¿no? Entonces nos dio bastante luz. Luego, ¿Cómo sí, hacer? Claro. también, como ya estábamos en la mitad, oye, hay que pagar, ¿no? Oye, estaremos pagando lo justo. ¿Sabes cuál es la tasa que pagas por tu crédito? Nilo Loaiza nos explicó ¿Cómo calcular bien? ¿Cómo nos... Sí, a la vena, ¿ya? En Excel, acá. Entonces, también enseña la carrera. Nuestro amigo Martín Terrones, la bolsa de valores es una oportunidad, un reto. Y acá voy a hacer una infidencia, Mariana. Todo el mundo le preguntaba, oye, Martín, ¿cuánto vale la acción de Glorieta? Y no nos soltaba el dato, bueno, hasta que nos enseñó cómo invierte en Warren Buffett. Y ya un poco más, ya íbamos a sacar la plata, todo para hacer un fondo. No, me parece interesantísimo crear un fondo de inversión.
y nos enseñó y ha quedado para en verano hacer un tallercito práctico entre nosotros, ¿no? Claro, Pero incluso súper pueden monstruo jugar, porque por lo pueden menos hacer yo me juego, creé mi página de acciones, ¿no? claro, Eso pueden es hacer divertido. y simular Ajá, sus inversiones y es muy divertido ver si uno gana, si uno pierde y todo sí, eso. sí, sí. Sí, está Y divertido. vimos cómo se fue la acción y cómo regresó, y ya te Claro. imaginas. Hay que tener También tuvimos, como ves, los temas iban ok. poniendo de acuerdo al momento, Ah, oportunidades de inversión y financiamiento con Martín Facundo. También nos dio una perspectiva práctica sobre el tema de costos de financiamiento, oportunidades en qué sectores, ¿no? Crecimiento de algunos ajá, sectores. También tuvimos otro viaje, pero la otra vez fue un viaje internacional, ahora fue un viaje en el Perú. de Le pedimos a literatura. nuestro amigo David Navarrete que nos hablara sobre la literatura, un viaje por la literatura peruana, costa, Ya, sierra y selva. qué bonito. Entonces, muchos de nosotros habremos escuchado algunos, pero él nos contaba de algunas personas que destacaban en la selva, en la sierra, ¿no? Nos contaban cosas muy interesantes. Bueno, en literatura siempre hay mucho por hablar, ¿no? Nuestro amigo eh, Carlos Pastor, dado que Martín Terrones hablaba de las bolsas de valores, empezamos a discutir sobre todos los caminos conducen al desarrollo. Entonces nos hizo una comparación sobre la escuela austriaca, Haynes, ¿no? Los Chicago Boys, nos habló sobre una charla sobre eso. Fue interesante. Sí. Luego estuvimos con nuestra amiga, colega Elvita Acreditación. Escobedo, jefe de acreditación. ¿Quién más que ella que nos podía aclarar sobre el tema de acreditación en el Perú, ¿no? Sí. Y la perspectiva en el mundo? Y también tuvimos una invitación de nuestra amiga, la doctora Eno Bando. ¿Por qué la investigación tiene sentido en las universidades? Porque claro, ahora nos exigen investigar, pero ¿Para qué? más ¿Por bacán es qué? saber por qué, ¿no? Y para qué. Claro, exacto. Entonces ella es muy práctica y maneja muy bien este tema y nos ayudó a orientar bastante, ¿no? Luego, antes de esta charla, tuvimos una invitada, a una Adriana. trujillana y gestora cultural, Adriana, ¿no? Sí, sí la Trabajó en conozco. ITN, cómo Ajá. construir ciudadanía en el Perú, ¿no? El jueves 29 de octubre, y Vaya reto. actualmente está en la Biblioteca Nacional, acaba de entrar. Ah, qué bueno, me alegro por ella. Sí. Esto nos llevó a reflexionar sobre un mensaje de Yuval Harari. Si en el pasado la educación se parecía a construir una casa de materiales sólidos como la piedra y con cimientos profundos, ahora se parece más a, a construir una carpa que se Sí, sí, pueda sí, sí. doblar y llevar como un scout a cualquier lado, ¿no? Quien ha tenido hijos scout sabe que en una cajita de fósforo puede llevar un sol, un hilo, una aguja, ¿no? Lo necesario para sobrevivir, ¿no? Creo que eso es lo que nos corresponde. Y en este mástil siempre tenemos personas que nos van dando esa guía, ese lugar hacia donde queremos llegar pronto, pero no sabemos cuándo, pero la ilusión es Quizá lo que nos nunca, mantiene sí, unidos. quizá nunca llegas. El tema es el camino, ¿no? Es Sí, lo que dicen. y lo bacán es la ilusión, ¿no? Y para ello hemos invitado hoy día a nuestro amigo Gerardo Cayoma, nuestro Chulz, ¿no? Para que haga la presentación de Mariana. Adelante, Gerardo, gracias. Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿Me Gerardo. escuchan? ¿Me están escuchando? Me dicen si algo está fallando porque a veces, ya, perfecto. Te Bien, escuchamos muy bien. gracias. Gracias, Carmen, por esta invitación. Estoy volviendo a ver a muchas caras después de buen tiempo. Como ustedes saben, yo me alejé un tiempo de la universidad, pero siempre me mantengo unido porque mi esposa sigue trabajando en la universidad. Y yo estoy siempre al tanto de las cosas y novedades que están pasando. Y para mí es todo una situación simpática esto de haber creado este espacio de discusión, espacio de conversación, espacio de planificación completamente libre como es un club de cátedra, ¿no? Yo quiero evocar un poco lo que fueron los clubes de cátedras iniciales que hubo en nuestra universidad. Miren, yo empecé a trabajar en la universidad en 1995
recuerdo de haber armado el primer examen de admisión en 1994. Eso tiempo ha. Y recuerdo claramente cómo era la universidad y me recuerdo claramente, Mariana y a Daniel, siempre se preocuparon mucho por tener esos espacios en que el profesor se sintiera cómodo, se sintiera realizado y se sintiera con el sentirse acogido en un espacio en el cual no se veía en otras universidades. Y lo digo a ciencia cierta porque varias personas que trabajaron, que pasaron por el departamento que presidí por 20 años, me contaban la diferencia notable que había entre trabajar en la UPN y trabajar en otra universidad. El hecho de poder conversar libremente, el hecho de poder tomar un momento de... Uno dice el cafecito, pero el cafecito también significa tomarse ese espacio tan importante como es el poder intercambiar ideas, discusiones, ¿no? Que es parte también del crecimiento académico que toda persona debe tener. Y por eso me gustó mucho el hecho de que Carmen me haya llamado y me trajo a la memoria todos esos espacios que viví con mucho gusto, con mucha fruición, y ver a personas que ahora están presentes el día de hoy. Los saludo a todos cordialmente por este reencuentro y espero que disfruten la presentación que va a hacer Mariana. Mariana la he estado siguiendo por toda esta preocupación que tiene por educación. Veo que ya no solamente está preocupada por la educación superior, sino que ha comenzado a ver también toda la educación de manera holística, que es lo que corresponde, ¿no? Mariana, como ustedes saben, es la cofundadora con Daniel, tanto de la UPN como del ITN, y también de la UPC y de Cibertec. Ahora, no solamente ella es conocida por haber fundado nuestras universidades, sino que también ha participado en varios CADE, lo ha estado conversando hace un rato, ¿no? Pues un momento que está comentando cómo los CADE educativos son tan importantes y relevantes para poder tomar líneas que tenemos que trabajar como nación para no, digamos, tener una visión de futuro, ¿no? Aunque con lo que acaba de comentar Mariana ya me está dando un poco de miedo, porque dice que hay que planificar solamente de acuerdo a las circunstancias. Pero bueno, eso ya lo conversaremos, creo que lo va a presentar con mucha mejor agudeza. Tu TED, por ejemplo, lo estaba revisando nuevamente, me parece genial lo que estás conversando, todos los desafíos que tenemos por delante, el concepto de profesor, cómo ha de cambiar, el salir del aula, todo ese aprendizaje nuevo que incluso nosotros como docentes, no solamente de colegios, sino también universitarios, debemos ir abordando de ahora en adelante, ¿no? Totalmente. Por eso, Mariana, un gusto tenerte el día de hoy. Agradezco a todos ustedes por haberme permitido este espacio para poder presentarte a ti y, bueno, a seguir adelante y siempre apostando por la educación, y espero que luego de la conversación podamos tener una serie de ronda de preguntas que creo que serán importantes e interesantes para que puedas conocer cómo está el ambiente en la universidad. Bienvenida, Mariana. Ay, muchísimas gracias, Gerardo, por la introducción. A mí ha venido un montón de recuerdos, te cuento que me ha invadido la nostalgia. Sí, les cuento que el Club de Cátedra, si bien no fue un invento, ¿no? Sí fue una idea, digamos, que inspirada quizás en esta idea que tenía yo de que los profesores necesitaban este espacio. Y sí, nos inventamos el Club de Cátedra, le pusimos ese nombre, porque pensábamos que tenía que ser el espacio donde como un club, que a la vez fuera cátedra, porque entre los profesores se iban a estar nutriendo entre ellos. Y es lo que están haciendo ahorita. Es increíble la nostalgia que me ha dado me acuerdo clarito cuando tuve la idea junto con mis socios, obviamente, de crear club de cátedras en UPC y en UPM, en ambas universidades, ¿no? Sí que tuve socios distintos en las dos, pero yo era el común denominador y de alguna manera siempre era este hilo conductor entre los dos grupos que nos llevábamos súper bien y compartimos muchísimo por muchos años, ¿no? Así que sí, gracias por la invitación. Hoy sí, justo comentaba que tenía 3 causas. Después de haberme jubilado de mi vida de gerente general y líder del grupo Laureate, como ustedes saben, nosotros cuando UPC y UPN entraron al grupo Laureate, se suponía que me quedaba por unos añitos nomás y terminé quedándome 15 y lideré estas instituciones por muchísimos años con mucho cariño y así, fue una experiencia maravillosa. Pero efectivamente hace un año antes, pero se materializó el año pasado, decidí que ya mi vida de líder empresarial y gerente general debía terminar.
y que para poder darle más tiempo, yo poder tener más tiempo, más energía para dedicarme a tres causas que para mí son una misión de vida, así como lo fueron en su momento las instituciones, mi misión de vida, que era la educación, pero ya no la educación universitaria solamente o superior, sino toda la educación. La segunda es la promoción de mujeres de más mujeres en el mundo corporativo, en el mundo de las empresas, en las posiciones de alto influencia y poder. Creo que tenemos muchísimo que aportar. Y la tercera, el capitalismo consciente o la empresa con propósito, que es una filosofía empresarial en la que yo siempre creí y que digamos, de alguna manera quiero impulsar. Creo que es importante que los líderes empresariales tengamos un compromiso con la sociedad que va más allá de producir productos y servicios de buena calidad, ¿no? y dar empleo. Creo que eso es una misión muy reducida, ¿no? Creo que la sociedad espera mucho más de nosotros. Pero hoy día me toca el tema de la educación, me pidió Carmen que hable sobre perspectivas. He traído una presentación que la voy a compartir. Quisiera pensar que son reflexiones, no es una charla, ¿no? De capacitación ni nada por el estilo, es simplemente reflexiones acerca de lo que estoy viendo, ¿no? De que se viene en el mundo de la educación, sobre todo después del COVID, qué puede estar pasando en el mundo de la educación. Estoy siempre siguiendo tendencias, me gusta estar mirando hacia el futuro y viendo qué es lo que, y tratando de imaginármelo además, porque yo fui presidente del CAD de Educación en el 2016 con el tema de educación fuera de la caja. Y muchas de las cosas que les voy a decir ahora ya las había dicho antes, o sea, y es más, en ese CADE me acuerdo que dije, ¿por qué no invertimos en tecnología, en la educación, para estar preparados para el futuro? O sea, y nos agarró, pues esta pandemia nos ha agarrado de recontra, digamos, con una brecha digital enorme, y otra hubiera sido la historia si hubiéramos tenido mayores niveles de conectividad, etc. Pero bueno, eso es parte de la charla. Así que voy a compartirles una presentación, no sé si me dejas compartir. Te doy el operador. Ok, me avisas con... Ah, ya, Ya ok, está. ya. ¿Listo? Ujú. Déjenme un segundo para subirla. Ok. Share screen. Acá estoy. Share. Y acá está mi presentación. Aquí está. Aquí. Listo. Ok, bueno, como les digo, la idea sería hacerles una presentación más que nada en torno a ciertas reflexiones acerca de estas perspectivas de la educación en el Perú. Creo que no son únicamente para el Perú, creo que son tendencias mundiales, pero igual en el Perú, ¿qué puede estar pasándonos en el Perú? Para poder tener tiempo de conversar un poco más y responder preguntas, y es el club de cátedra, justamente. Así que empiezo con esto, que es una buena noticia, ¿ya? Yo siento que hay una buena noticia en términos de lo que ha venido ocurriendo con la educación en el Perú. Y la buena noticia es que hemos pasado a un consenso, creo que nacional, a nivel de inclusive los actores del sector público, y me estoy refiriéndome al Ministerio de Educación. Creo que por fin tenemos un consenso de cuál es el propósito de la educación. Que parecería, digamos, parece increíble que esté hablando de ese propósito común, pero hace poco tiempo en realidad las opiniones acerca de para qué se educa o cuál es el rol de la educación en el Perú pues eran muy distintas. Y creo que hemos llegado a un consenso bien importante y que está plasmado en una declaración que ha hecho IPAE, que ha recogido ese sentir a través de los CAES, a través de las conversaciones, etcétera, y de alguna manera lo ha enunciado de esta manera, que el propósito real de la educación es formar personas, o sea, el centro de la educación no son las personas, que sean capaces de construir su proyecto de vida en los estadios en donde estén, ¿no? Además de que el proyecto de vida nunca termina, es decir, siempre hay espacio para ir construyendo proyecto de vida, de desarrollarse en la era digital, ¿no? Porque es una era distinta, y con un compromiso importante con respecto a cómo ejercer ciudadanía, no solamente para su beneficio personal en el sentido de progresar como persona y digamos, mejorar su calidad de vida, sino buscar el bienestar de la sociedad. Y que definitivamente esto para mí es un gran avance en el sentido de que por fin estamos hablando todos de lo mismo, y que no hay una discusión a ese nivel. El problema, digamos, esa es la buena noticia. Y esto es algo que está en la agenda nacional, y hace muchos años que ya el tema de educación se ha vuelto importante en la agenda nacional. Lamentablemente, como todos nosotros sabemos, se ha politizado horriblemente.
digamos, los políticos tienden a usar la bandera a la educación, cosa que no se debería hacer, pero lamentablemente también el haber estado, el que esté en la agenda pública, en la agenda nacional termina también siendo la educación de alguna manera tomada como bandera política y distorsionada de esa manera, ¿no? El problema es que partimos para ese propósito de un modelo tradicional. A pesar de que ya hay un aterrizaje, por lo menos digamos, a nivel del Ministerio de Educación se ha trabajado una nueva currícula nacional, con los bemoles, las cosas que uno pueda decir a favor o en contra. De todas maneras hay que reconocer que la currícula nacional a nivel de educación básica es una currícula más moderna. Y está planteada, tiene el enfoque competencia. Ya no hemos hecho un avance también a nivel de aterrizar teóricamente en una currícula nacional, una educación que está basada en competencias, de repente son muchas, de repente habría que, digamos, mejorar esa currícula y digamos, simplificarlo un poco, pero ya está en ese nivel. El problema está que una cosa es el texto, el papel aguanta todo, y otra es la realidad. Y para llegar a implementar, y ustedes más que nadie lo saben porque nosotros nacimos con el modelo de competencias en 1994, 95, y hasta ahora estamos en la lucha de cómo implementarlo. O sea, definitivamente no es nada fácil implementar un modelo de educación por competencias, el aprendizaje activo, la evaluación por competencias es muy complicada, pero ahí estamos, ¿no? Y hemos hecho grandes avances a nivel digamos, de UPN con respecto a cómo implementar ese modelo, pero a nivel de la educación en general en Perú, sobre todo en la educación pública, pues estamos todavía, la realidad, si uno va a ver lo que realmente está pasando en las aulas, es que todavía seguimos bastante, digamos, no totalmente, pero bastante todavía en este lado digamos, de la montaña, ¿no? Todavía estamos tratando de salir de ese modelo educativo tradicional con el paradigma del proceso, ¿no? De las materias estructuradas en salones, sesiones, sumamente presencial, el profesor catedrático, todavía estamos en ese modelo todo. Yo quisiera pensar que un poquito más arriba en la montaña, pero no estamos del otro lado. Lo segundo es que lamentablemente nuestro sistema educativo, a nivel digamos, del sector público, sobre todo, y acá he puesto este elefante porque nadie lo mueve. Qué bárbaro para estar sentado ahí, o sea, no hay quien mueva a este elefante enorme, burocrático, atomizado y reglamentarista que es nuestro sistema. Y lo digo públicamente porque lo he dicho públicamente. Se lo he dicho inclusive al ministro de Educación, a los varios ministros que han pasado, ¿no? Les he dicho, oye, tenemos que hacer un cambio de paradigma. Es que el sistema educativo, así como está, no es el sistema educativo, la organización de este sistema educativo peruano no está alineado con esta propuesta moderna de la educación por competencias, de una educación del siglo XXI. Y mientras no hagamos algún cambio en este sistema tan centralizado, tan burocrático, tan reglamentarista, tan sancionador, que todos conocemos, en todos los niveles, nos va a costar mucho, pues, movernos al paso de tortuga. Lo otro que tenemos es, ¿con qué liderazgo? Pues no. Yo ya no sé, cada vez, o sea, y desde que empecé a pensar en colaborar con IPAE, que fue más o menos en el 2014, y estaba Jaime Saavedra de ministro de Educación, y me acuerdo clarito que mi primera experiencia, digamos, para tratar de hacer política pública en educación, y que lo que me enganchó con el tema de qué importante era tratar de influenciar un sector de educación sano, fue cuando participé en mi primer CADE ejecutivo con la propuesta del sector educación, el CADE ejecutivo del 2014, si no me equivoco, en el que planteé un portal educativo laboral, que es el Ponte en Carrera famoso, que hasta ahora, gracias a Dios, sobrevive. Ha costado Dios y su ayuda que sobreviva a todos estos cambios de ministro, pero ahí está. Y lo firmé con Jaime Saavedra, en el CADE. Estuvo Jaime Saavedra, que firmó con IPAE, estuvo Jaime Saavedra, estuve yo, y el ministro de Trabajo, y se firmó este convenio, por decirles una idea, ¿no? Pero entre ese momento y ahora, miren la cantidad de ministros que han habido, y la continuidad, pues, imagínense que en una organización como la UPN hubiera habido cambio de rector y de gerente general de esta manera. ¿Dónde estaría el liderazgo y la continuidad de la estrategia y del modelo? Es muy difícil.
Entonces tenemos este problema, que todavía seguimos en este plan, porque después de Flor Pablo, antes de la pandemia, nos agarró la pandemia, el COVID-19 nos agarró el 16 de marzo, entramos en estado de emergencia, todos tuvimos que salir digamos, a este mundo virtual de un día para otro, en todos los niveles. Yo soy presidente del directorio de Future Schools, de una cadena de colegios de clase media emergente fuera de Lima. Y, acabamos de empezar clases y no había pasado ni 2 días de clases físicas y todos tuvieron que ir a su casa y en un colegio pues nadie había hecho educación virtual nunca. O sea, ni siquiera había un grupo de profesores que hubiera hecho algo similar a una... Entonces nos coge la pandemia y nos coge la pandemia, como les digo, muy mal preparados. Tengo que admitir a alguien, ¿no? Se llama César Ricardo Pérez. Ahí va, lo estoy admitiendo. Como soy host ahora, me salió el mensaje. Entonces nos agarra la pandemia con ministro nuevo, Martín Benavides, entra justamente en febrero, antes de que se declare el estado de emergencia. Yo ya lo conocía y todos lo conocemos de la SUNEDU, ¿no? He tenido bastante relación con él en el proceso de licenciamiento de la UPC y la UPN. Yo tuve una participación muy, muy cercana, estuve muy dedicada a empujar ese proceso de licenciamiento. Conversé muchísimo con él. Y claro, ya no está, ¿no? Pero nos agarró muy mal preparados. Y yo justamente estuve acordándome de que en junio de este año estuve en un conversatorio con Martín, que organizó RPP, con Fernando Carvalho y Ricardo Cuenca, que ahora, fíjense qué gracioso, es el nuevo ministro de Educación. Él estuvo en ese conversatorio, ¿quién lo diría? Hablando de la estrategia Aprendo en Casa, de cómo el Perú había tenido que responder y en el caso de la educación básica, a tratar de responder a un nivel de estrategia con esta Aprendo en Casa. Y una de las cosas que conversamos ahí fue qué mal preparados nos agarró esa pandemia, ¿no? O sea, realmente con brechas muy grandes, pero una brecha digital tremenda que hizo que la estrategia tuviera que tener tuviera que haber de alguna manera, una estrategia que no fue la ideal. En realidad, tengo que reconocer que en el sector de educación básica ha sido terrible. Yo sé que ha sido devastador también en educación superior, pero la educación básica es una tragedia. Porque la mayoría de las comunidades educativas, que son las conformadas por los alumnos y los docentes y sus directivos, se han roto. O sea, se destruyeron. Ya no existen. Esa desconexión se dio en un momento y no ha habido conexión. Y esas comunidades quizás nunca vuelvan a restablecerse nuevamente, porque se han destruido, tanto en el sector público como en el sector privado, ya se destruyeron de manera permanente. Y hay que recuperarlas, ¿no? Entonces sí, definitivamente enfrentamos un problema de continuidad y liderazgo que hace que las estrategias siempre estemos como que siempre regresando a foja cero, ¿no? Pero yo quisiera pensar en que justamente el enfoque es, ok, bueno, ya, ustedes más que yo conocen el impacto que ha tenido el COVID en la educación superior. La deserción en educación superior técnica, tecnológica y universitaria ha sido tremenda. El último número que vi eran 200.000 alumnos que habían desertado, no más allá de la deserción normal, o sea, por encima de las cifras normales, y eso es terrible. Hay un desafío enorme en que esa deserción no sea permanente, que logremos recuperar esos alumnos eventualmente y volverlos a reinsertar en el sistema educativo. Pero digamos que mirando primero la educación básica, la pregunta es, bueno, ¿y qué oportunidades hay en esta crisis? ¿Qué cosa hay que rescatar? ¿Qué puede pasar ahora después de la ola pandémica, ¿no? Cuando volvamos a una especie de seminormal o el nuevo normal, como se le llama, ¿qué cosa es lo que podemos mirar como lecciones aprendidas o como visión de futuro? Yo diría que una de las cosas, y que tiene que ver con lo que dijo Yuval Harari, ahora de lo de la carpa, es que este enfoque de la educación en la que siempre nos imaginamos un edificio de ladrillos y cemento y una cosa física, como que ya se ha evaporado. No es que vayan a desaparecer los campus, no es que desaparezcan los colegios, pero
creo que hay un consenso ahora, después de del COVID, de que lo realmente importante en la educación es esta comunidad educativa, en la que está el alumno y el profesor, pero que ahora hay un componente que es que de alguna manera reemplaza el techo y las paredes, es la tecnología. Y no les digo que vaya a desaparecer, como les digo, los campos físicos, pero siento que van a perder importancia. No van a estar en la ecuación tanto como antes. Y creo que más bien ha entrado un nuevo componente de la ecuación, que es la tecnología. Y creo que las nuevas comunidades de aprendizaje están siendo entendidas como esta relación entre el alumno y el profesor y la tecnología como habilitante. Y que en realidad lo más importante es el logro de aprendizaje, en términos de desarrollo de competencias, capacidades, que nos permitan justamente llegar a ese propósito de la educación, que es formar ciudadanos capaces, personas que son ciudadanos, que ejercen ciudadanía y que son capaces de crear su propio proyecto de vida. Entonces, me gustaría pensar que hay un paradigma, que algo ha cambiado en nuestra cabeza y nos hemos deshecho de esta, digamos, esta concepción del edificio estático, físico, donde es el único lugar donde ocurre la educación, y nos hemos dado cuenta que en realidad la educación ahora ocurre en cualquier parte, en todo momento. Y mientras haya un alumno, un profesor, que puede ser un profesor, el profesor de tu aula, como puede ser la sociedad, porque la sociedad también educa. Y la tecnología, que es la que nos ha permitido mantener la conexión. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin Internet? No sé. ¿Qué hubiéramos hecho encerrados en esta casa sin Internet? No sé qué hubiera sido de la humanidad. Entonces, hay que reconocer que ese cambio de paradigma no es menor. Y creo que digamos, es la primera, digamos, piedra fundamental de este cambio de mentalidad que creo que va a estar al otro lado de esta ola. Entonces, hay tres cosas que creo que, y como consecuencia de este cambio de paradigma de qué es la comunidad educativa en realidad, y cuál es su verdadero propósito, vienen tres cambios de paradigma importantes en todos los niveles, pero estoy centrándome en la educación básica en este momento, porque creo que es donde más cambios se tienen que dar. Ya en la educación superior, de alguna manera, había vislumbrado un poco más esos cambios. Y es, primero que nada, que el aprendizaje del siglo XXI, llamémoslo del mundo post-COVID, con las lecciones aprendidas de la pandemia, nos hemos dado cuenta que el aprendizaje es autónomo. Una de las grandes discusiones, una de las grandes reflexiones que ha habido, yo sé que ustedes han estado en foros y en charlas seguramente, conversando acerca de las lecciones de la pandemia, es qué increíble ha sido, digamos, lo evidente que ha sido la necesidad de que el alumno sea más autónomo en su aprendizaje, que no dependa tanto del profesor, y que sea capaz de liderar su propio proceso de aprendizaje. Y es que la educación del siglo XXI es autónoma, es mucho más autónoma, no significa que no necesite el docente, pero es autónoma. Es personalizada, o sea, no está hecha, no es un zapato que le cabe a un conjunto de personas. La educación va a ser diseñada, la educación del siglo XXI es una educación que está diseñada para cada persona, para cada niño con nombre y apellido, de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su ritmo de aprendizaje. Entonces, la tecnología es un habilitador tremendo para que esto sea posible. No es que los docentes no sepan que cada persona es distinta, que no reconozcan la diferencia entre cada alumno. Yo creo que ningún docente, ninguno de ustedes ha visto a los jóvenes que tienen a su cargo en una sesión y los ven a todos igualitos. Es que no, cada uno es un mundo. Yo como he sido profesora también, cada alumno trae un mundo diferente y tiene una realidad distinta y trae necesidades distintas, estilos de aprendizaje distintos. Pero muchas veces digamos, la educación que era posible dar era más estandarizada, porque no era posible darle una educación personalizada a cada uno. Bueno, eso ya es posible. Y el habilitador que está permitiendo que comencemos a irnos muy, muy fuertemente hacia la educación personalizada, es decir, diseñada para cada persona en particular, es cada vez más, digamos, se está potenciando por la posibilidad de que nos trae la inteligencia artificial, que nos permite hacer ese nivel de seguimiento y de descubrimiento y diagnóstico personalizado. Flexible. Nuestra educación es tradicional, es tremendamente estructurada. Está diseñada en años, en ciclos, en semestres, en días y en horas. Ocurre en un determinado lugar, en un determinado momento, en unas determinadas condiciones. Y estamos comenzando a reconocer que la educación del siglo XXI es más bien flexible. Ocurre en cualquier momento, puedes regresar, ir y regresar, dejarlo un tiempo, volver a regresar, ¿no? De alguna manera tiene esa característica de flexibilidad.
es relevante, es decir, se está destruyendo, ya está casi, ya está, y en eso yo creo que ya estamos un poco del otro lado en el reconocimiento de que la educación no puede darse por materias aisladas, que no tienen ninguna relevancia y que no capturan el interés del alumno y que además no entienden la relación entre una materia y la otra, ¿no? La matemática, la geografía, la historia, y que la educación se va a ir yendo cada vez más hacia lo que la UPN ya está haciendo hace mucho tiempo, que es la educación basada en proyectos. Pero estamos hablando de eso a nivel de la educación básica también, a nivel de todos los niveles. Relevante en el sentido de que hace sentido a la persona que está en el proceso de educación, educativo, que es el joven. Hace sentido para él porque está desafiado a resolver un problema que le es relevante, que le interesa, por el cual siente curiosidad. Y aplica, para poder resolver o participar o contribuir a la solución de ese problema, tiene que aplicar el conocimiento en diferentes materias. Y que no están en compartimentos estancos. Porque la realidad es que, y todos lo hemos vivido, que el mundo no está dividido en compartimentos estancos. Y en la administración no es que uno sea un gerente y después dices, uy, ahora me toca la parte estadística. Ahora solamente voy a utilizar la estadística para resolver este problema. No, o sea, uso todas las herramientas integradas, están ya integradas en mi skill set de gerencia, y las voy aplicando en la medida que las voy necesitando, pero no necesariamente hay una diferencia entre estadística y lo que aprendí en el curso de recursos humanos y lo que aprendí. No, o sea, es un conjunto. Y finalmente es digital, ¿no? Es apoyada fuertemente en el mundo digital, y eso hace que tengamos la posibilidad de llevar en educación de calidad a muchas más personas. La segunda es el rol del docente, y ustedes creo que ya simplemente recordar que cada vez es más evidente que el profesor no es un catedrático que vuelca conocimiento en el alumno, sino que es un facilitador, un gestor de experiencias de aprendizaje. No es un arquitecto y gestor de experiencias de aprendizaje, y es un facilitador de ese proceso que el alumno debe llevar cada vez de manera más autónoma. Y finalmente la tecnología digital no es alguien que va a venir a reemplazar a los docentes, no es que van a venir robots y que el alumno va a dedicarse a estudiar por su cuenta. La tecnología es un habilitador, siempre lo ha sido y lo seguirá siendo. Creo que lo que hemos reconocido ahora es de que nos hemos dado cuenta de lo importante y la potencialidad que tenía y que tiene. Y quisiera pensar que, digamos, después del COVID no nos va a dar amnesia, no le va a dar amnesia al ministerio, y vamos a volver a decir, bueno, ahora todo regresa como era antes, y nos olvidamos de todos esos aprendizajes y volvemos a la educación tradicional, ¿no? Como foja cero. Esperaría que no. Esperaría que esto haya sido tan fuerte que digamos, impida que tengamos este retorno a lo que era antes, y hayamos aprendido y pasado la página en determinados aspectos. Entonces, ahora vamos a la educación superior. Esas reflexiones las he hecho más concentradas en la educación básica, donde creo que el paradigma era mucho más tradicional incluso que la educación superior. En la educación superior hay más oportunidad para innovar. Quizás puntas de lanza como el Grupo Laureate, ¿no? O sea, UPC-UPN hemos sido puntas de lanza definitivamente en la innovación. Hemos de alguna manera impulsado el cambio en el sistema. No tan rápido o tan profundamente como hubiera querido, pero es que hay muchas resistencias que esta pandemia de alguna manera está trayéndose abajo. Entonces, viendo la educación superior, hay un tema que es indudable. Esto nos va a caer como un tsunami. O sea, el número de ninis va a aumentar. Ya era un problemón para nosotros. Tenemos alrededor de 1.800.000 ninis, que ya era un problema para la sociedad, en el sentido de que son jóvenes que no tienen perspectivas de futuro, se sienten, no tienen esa, digamos, esa mirada hacia qué es lo que puedo lograr en el futuro. No estudian, no trabajan, están, digamos, de alguna manera, quizás en algunos empleos informales, o siendo tentados por, qué sé yo, bandas, ¿no? Estas bandas juveniles, qué sé yo. No es bueno que existan ninis en el Perú, pero lamentablemente ahora, con esta pandemia, lo que se está viendo es que vamos a tener un aumento tremendo en este número de ninis, que son estos jóvenes que están en este limbo, ¿no? No estudian ni trabajan. Y va a haber una cosa que está ocurriendo que ustedes lo tienen que estar viendo, porque la Facultad de Administración se conecta con sus consejos consultivos y están mirando el mundo empresarial. Yo asumo que están viendo lo mismo que yo. Va a haber un desplazamiento laboral tremendo. Y no quiero subestimar, y no quiero que subestimen,
lo que va a pasar después del COVID. Porque todos hemos estado hablando de la cuarta revolución industrial. Todos hemos estado hablando de que había que hacer cambios y transformaciones digitales en las empresas. Y había muchísimos proyectos de transformación digital, incluso en la universidad, ¿no? Pero este COVID lo que ha hecho les ha puesto el acelerador a fondo. Nos hemos comido 10 años, por lo menos. Nadie, o sea, no hubiera sido posible que pase lo que está pasando en términos de transformación digital si no hubiera habido esta pandemia. Jamás lo hubiéramos hecho. Jamás hubiéramos ido al teletrabajo en los niveles en los que estamos. El ministerio jamás hubiera aceptado que las universidades dictaran 100% online. Imposible. No lo hubieran aceptado. Es más, la ley lo prohibía, ¿no? 50% nada más. Este experimento, digamos, que no buscábamos, que nos cayó encima, nos ha caído como una bomba, nos agarró desprevenidos, lo que ustedes quieran, pero finalmente el efecto que tiene es que ha acelerado la transformación digital que se venía dando, que nos parecía que venía más o menos rápido. Bueno, ahora esto ha sido abrupto. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que no es que después de la pandemia se quita el pie del acelerador. No, el pie va a seguir en el acelerador porque hay cambios de comportamiento que no se van a volver atrás. Están habiendo cambios de comportamiento que se hubieran dado a nivel de transformación digital en varios años más, y ya se dieron. Y se ha roto la inercia. Había una abrupta disrupción que va a facilitar que este mundo digital que nos imaginábamos se convierta en un mundo digital mucho más rápido, y que las innovaciones en inteligencia artificial se van a dar ya. Y más pronto de lo que nos imaginamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta fuerza laboral empresarial, que es la que, y por eso lo comento con ustedes, porque estamos en la cátedra de administración, vamos a ver un desplazamiento laboral tremendo. Muchos colaboradores de empresas van a quedar obsoletos, y muy rápidamente, y van a quedar desfasados. Entonces, tenemos dos temas a nivel de educación superior, dos temas que digamos que son bien particulares, uno que es particular de Perú, pero no necesariamente, porque los ninis existen en todo el mundo. Es un incremento importante y estructural en el número de ninis que van a estar en el mercado, o sea, en las calles. Y la segunda es un tremendo desplazamiento laboral. Y en donde tenemos que entrar a tallar nosotros, porque somos los llamados a encontrar cuáles son esos, justamente lo decía Hernán Marín. Hernán Marín es socio de Laboratoria. Conozco a Mariana Costa, que es la cofundadora de Laboratoria. Y él decía en un CADE Digital hace poco que existe la necesidad de fortalecer esfuerzos públicos y privados para desarrollar modelos distintos de educación para las demandas del trabajo de futuro, que son totalmente distintas. Y yo creo que la UPN y la Facultad de Administración no puede ser ajena a esto, a este fenómeno, que quizás no lo era ajena. Yo estoy segura que ustedes han hecho tracking de tendencias, y están viendo este desplazamiento laboral. No estoy contando ninguna novedad. Quizás lo que les estoy comentando que es novedad, que digamos, va a ser rapidísimo, tremendamente abrupto, más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Entonces hay que estar preparados. Y una de las cosas que justamente se veían era esta necesidad absolutamente imperativa de descongestionar la mente de paradigmas, porque claro, el ser humano no está acostumbrado a cambios tan abruptos. No damos tiempo para acostumbrarnos a las cosas diferentes. Acá no nos han dado ningún tiempo. No va a haber tiempo para. Entonces tenemos que realmente desaprender, pero así rápidamente, y aprender cosas nuevas, distintas, para ofrecer, digamos, después del COVID, a poder ofrecer soluciones diferentes. Y creo que es importante tomar en cuenta que la verdad es que siento que la disrupción va a venir más de fuera de la academia que de dentro. Van a venir de los Coursera, de los Creanas, de los Googles, de los Microsofts, entonces yo los llamaría a ustedes como digamos, como los que están viendo este mercado, que no subestimen la necesidad que va a haber de modelos diferentes para formar capacidades en el futuro del trabajo. Mucho upskilling, reskilling de la fuerza laboral,
en cursos de formación cortos, tanto dirigidos a jóvenes que son ninis como a personas que han quedado desplazadas y que necesitan hacer reskilling, y personas que están en un nivel de skills pero que necesitan hacer upskilling en las nuevas capacidades. Creo que es una oportunidad que está ahí y va a ser una oportunidad, desde mi punto de vista, una oportunidad tremenda. Y de hecho, y ahora lo que ustedes, digamos, coinciden conmigo es que se ha derrumbado los mitos de la educación virtual. Si había mitos ya murieron. Habían estos 3 mitos, ¿no? Que la educación virtual ofrecía un menor contacto entre el profesor y sus alumnos, que era deshumanizante, y que finalmente jamás se podía reemplazar el contacto entre un profesor y sus alumnos a nivel de presencial con el contacto virtual. Y sinceramente yo he escuchado testimonios, no sé quiénes de ustedes coincidirán conmigo, pero he escuchado testimonios tanto de profesores como de alumnos que dicen al contrario. Ahora me conozco más a mis alumnos y conozco más a mi profesor y lo conozco en una faceta que no era conocida para mí. Está más cercano. Lo estoy viendo en su casa, y sus hijos se pasean por encima de su cabeza, ¿no? Mientras me da clase, y lo estoy viendo como un ser humano, ¿no? Y el profesor está viendo a sus alumnos que le están comenzando a contar problemas que no tienen nada que ver con el curso que están tomando, y que son sus propias, traen sus propias, digamos, problemáticas, ¿no? de juventud al mundo virtual, cosa que en el mundo presencial no era tan, sinceramente no creo que era tan factible. Así que esto de que era menor contacto, que deshumaniza, que robotiza, no es verdad. Segundo, menor calidad. O sea que si uno toma un curso virtual, entonces está tomando un curso de segunda categoría y los logros de aprendizaje van a ser menores al curso presencial. Y se ha demostrado y se está demostrando porque ahora hay evidencia científica, después de todo este experimento en el que estamos, obviamente se está recolectando muchísima evidencia, de que en realidad es igual, o hasta inclusivamente en muchos casos mejor. Y la tercera es que era de menor costo, así que costaba menos. Y todos sabemos que no es verdad. O sea, hay que invertir en conectividad, en dispositivos digitales, en plataformas, en capacitación docente, en diseño instruccional, en contenidos, etcétera, etcétera, etcétera. En simuladores, en juegos, porque el gaming se ha convertido en algo que va a haber una explosión de la gamificación en el mundo de la educación. Otra tendencia que les digo, no la dejen pasar. Y en administración creo que es bien importante porque va a haber una explosión del uso de simuladores y gamificación, o sea, juegos, como parte de las experiencias de aprendizaje. Y creo que hay que estar ahí primero que nadie. Y no tienen que ser juegos complicados. No tienen uno que buscarse el juego complejo que requiere muchísimo ancha banda. Hay que empezar por lo sencillo, creo. Empezar a usar gamificación y usar simuladores porque creo que esto va a ser explosivo. Entonces no cuesta menos. Lo que pasa es que hay una confusión en la mente, digamos, de la sociedad de que debería costar menos. Y lo que va a pasar es que el precio para el usuario va a ser menor, sí, pero no porque cueste menos, sino porque se va a poder distribuir los costos en más personas. Es así de simple. O sea, la posibilidad que te da la educación virtual es que tú puedas llegar a muchas más personas que antes no podían ir al campus. Las limitaciones físicas se rompen y entonces tú puedes tener una cobertura mucho mayor. Y los costos, que no son menores, se van a poder distribuir más. Y tiene la gran ventaja, obviamente, la educación virtual, de que va a llevar educación de calidad a personas que antes no hubieran podido tener acceso a ella de ninguna manera. Y creo que el mundo va a ser mixto. No nos vamos a ir después de la ola a una educación 100% virtual, pero esperaría que no regresemos a una educación 100% presencial como la única manera de asegurar calidad, ¿no? Entonces, creo que nos vamos a una educación híbrida, mixta, combinaciones y de acuerdo a realidades, y con estas características de educación, en la educación superior que he descrito anteriormente. No subestimen la tendencia de una educación que va a ser más autónoma, donde ustedes tienen que pensar que hay que hacer una redistribución de horas de contacto entre el profesor y el alumno para que el alumno tenga más espacio para desarrollar su autonomía. 2, mucho más personalizada, donde quizás un alumno no pertenezca a una sección, está haciendo una carrera y no tiene por qué ser parte de una promoción, necesariamente se le puede diseñar una currícula para él o para ella, más
flexible, justamente, ¿no? Al ritmo, como el aprendizaje nunca termina, porque ahora estamos en el aprendizaje para toda la vida, entonces no es que uno se desenganche de la universidad una vez que termina. El concepto de alumni, por ahí que ya desaparece también. De repente mi alma mater va a ser mi alma mater para siempre, porque siempre voy a estar necesitando estar conectado con mi alma mater para seguir. En la medida que sea flexible y que me dé esa personalización, ¿por qué iría a otro lugar? ¿Por qué buscaría lo que necesito en términos de formación en otro lugar si mi alma mater me lo provee? Va a ser una educación, por supuesto, mucho más relevante y relevante a las necesidades que yo tengo. Por ahí que hoy día necesito, porque estoy aplicando un curso a una plaza de trabajo, necesito un curso rápido de 50 horas o 20 horas de algo. Lo necesito ya, porque estoy aplicando un trabajo que me interesa y que necesito desarrollar una competencia particular para mí. Y yo tengo que ser capaz de encontrar esa posibilidad y va a estar, porque va a estar. Ahí están los Creana, los Coursera, los Google, ¿no? los externos, que nos están haciendo la competencia, porque yo me considero PN corazón, ¿no? Entonces nos van a hacer la competencia, cuidado con eso. Mejor hagamos la disrupción de adentro y no nos dejemos que nos hagan la disrupción a nosotros. Y finalmente es digital. Y ahí en eso sí creo que la UMEN está súper avanzada, en el sentido que ha hecho las inversiones necesarias y las seguirá haciendo en proveer de entornos digitales como plataformas y todo lo demás, ¿no? O sea, creo que nos agarró, me da la impresión de que las universidades más preparadas para enfrentar este pase radical al 100% virtual fueron UPC y UPN. Definitivamente, muchas universidades no habían hecho estas inversiones, no tenían plataformas, no tenían ninguna experiencia y les ha costado muchísimo, ¿no? Lo que les decía, la disrupción viene de fuera. El mundo de la educación, yo creo que ya esa resistencia, creo que la pandemia ya nos pasó por encima y nos ha quitado la resistencia al mundo educativo. Y creo que justamente la disrupción va a tener campo fértil. Ahora va a tener campo fértil. Entonces creo que es necesario comenzar a pensar qué disrupción podría venir de fuera que podamos nosotros generar desde dentro de la UPN. Y que nos quede claro que el paradigma es el aprendizaje sin límites, que fue digamos, el lema del CAE de este año educativo, con el que sigo conectada todavía, siempre colaborando, fue aprendizaje sin límites, que es el Never Stop Learning, esto nunca va a terminar. Estamos hablando de una sociedad donde desde que naces hasta que, digamos, falleces, vas a tener oportunidades de aprendizaje y vas a necesitarlas. Y entonces ahí está el skilling, upskilling, reskilling, que son los nuevos términos que tienen que ver con el nuevo mundo laboral y con el desplazamiento laboral que vamos a tener, ¿no? O sea, no es poca cosa, creo que se veía venir, pero como les estoy diciendo, lo que yo estoy viendo, lo que estoy sintiendo que va a pasar, mi intuición me lo dice también, porque yo tengo evidencia científica de esto, es que una vez que pase la ola, la acelerada va a ser tan fuerte que vamos a ver cosas que no nos imaginamos iban a pasar en 20 años más, y la vamos a ver en un año. O sea, así de radical va a ser la cosa, ¿no? Así que nada, ahí queda mi presentación, más que una presentación en reflexiones que les traigo de lo mismo que yo me ando preguntando y lo que ando pensando todo el tiempo. Voy a dejar de compartir para poder conversar más bien. Y eso es un poco lo que estoy viendo. Y justamente, digamos, no tengo cómo probar que esto va a suceder o que eso es lo que se viene, pero de todo lo que leo, de los foros en los que estoy, de la intuición que tengo y de la experiencia que tengo, me parece que ese es el futuro que nos está esperando. Así que, muy bien, conversemos un poquito sobre eso. No sé si están de acuerdo conmigo, ¿les parece que estoy pintando un futuro muy extraño o qué? No sé. Mariana. Sí. Disculpa, Carmen. No. Bueno, hay varias preguntas. Creo que la más importante, más que preguntas, es reflexión. Había estado escuchando lo que planteabas y lo que está sucediendo en realidad es un gran desafío, ¿no? Es un desafío que obligará a que todas las partes trabajen en conjunto. El problema va a ser convencer
a la mayoría de actores, sean políticos públicos, políticos privados, convencer también a todos digamos, las personas en general para poder, digamos, dar el cambio, ¿no? Generar un nuevo paradigma en general en la educación. Y la otra que es importantísima es replantear, quizá cambiar completamente las palabras que siempre tenemos fijas, ¿no? Que cargan toda una información semántica específica, como es alumno, profesor, no padre de De acuerdo familia. contigo. Entonces, todos esos van a tener hay que reconstruir todas esas palabras para ver, y en base a esa reconstrucción creo que se va a poder también fijar más claramente objetivos no sé, por incluso la palabra centro educativo tendrá que cambiarse, porque ya como tal, ¿no? Tal como lo están presentando, por ejemplo, ya está incluyéndose todo, ¿no? Procesos evaluativos, por ejemplo, cómo vamos a considerar procesos evaluativos, todas esas cosas, que yo también estoy ligado ahorita a la educación escolar y de pronto me doy cuenta que sí, lo estamos viendo directamente, ¿no? El problema, por ejemplo, en colegios, en aulas, porque donde ha habido mayor problema creo que ha sido en el mundo educativo, tanto de inicial como primario, ¿no? Es ahí donde ha habido una fuerte repercusión. Entonces, ¿cómo preparar a todos los actores públicos, privados, todos los demás sectores, ¿no? Porque aquí va a ser también ver cómo apostamos, no solamente la gente ligada al sector de educación, sino todos los demás sectores a reconstruir todo esto, porque es una reconstrucción lo que se nos viene por delante, para poder salir adelante de esta situación que se está presentando, ¿no? Sí, yo creo que, mira, una cosa que es bien cierta, Gerardo, es que yo no veo que acá exista un manual de cómo hacer educación del siglo XXI. O sea, el manual, nadie nos va a dar un manual, o sea, no existe. Coincido contigo en que tiene que el cambio de vocabulario importa, porque sí, los términos te anclan a paradigmas del pasado. O sea, sí creo que, y me ha dado una buena idea porque es importante descubrir estas nuevas palabras, este nuevo vocabulario que nos ayude digamos, a entender de qué se trata este nuevo paradigma y no nos anclemos en el anterior porque, claro, las palabras te anclan. Y lo que quizás va a pasar es lo siguiente. Me da la impresión de que la transformación que se va a dar va a ser desordenada. No va a ser, no nos imaginemos una transformación de este sistema educativo ordenada desde arriba hacia abajo, de una política pública clara. De hecho, no es lo que hemos vivido en general. Creo que va a ser, la transformación se va a dar con una realidad más bien, un entorno más de experimentación. Y quisiera pensar que lo que nos ha pasado, lo que realmente ha hecho no es que haya definido el camino, o nos haya dado claridad con respecto a exactamente qué hay que hacer, porque creo que nadie lo tiene tampoco tan claro. Cuando hablo de la educación del siglo XXI, te estoy hablando de tendencias, palabras grandes, personalización, y esto de ahí cómo se come, ¿no? O sea, cómo aterriza la personalización en la realidad. Entonces creo que lo que nos ha dado la pandemia, más que digamos, pasar a otra etapa donde volvemos a la planificación top-down y existe una estructura en la cual nos vamos a mover en un modelo distinto, no. Yo creo que lo que nos ha dado la pandemia es, hemos aprendido a experimentar, nos ha dado permiso para experimentar, para probar, nos ha quitado el miedo a implementar cosas distintas que nunca hayamos hecho, porque lo hemos tenido que hacer a la fuerza. Entonces yo quisiera pensar lo que va a ocurrir después y lo que va a ser digamos, el entorno de esta transformación va a ser un espacio donde no sea tan difícil hacer cambios en la forma en que se hacen las cosas. Y vamos a ir o sea, va a ser una prueba y error. Vamos a ir avanzando y algunos pioneros, y esperaría que la UPN sea uno de ellos, va a trazar el camino. Pero va a ser más fácil que otros lo sigan, porque no va a haber tanta resistencia. Eso es lo que yo creo que es lo que va a pasar. Y no va a haber un acuerdo nacional, no va a haber no, eso no va a ocurrir. Creo que vamos a estar todavía muy confundidos todos con respecto a cuál es el camino. Pero claros en que, digamos, no queremos volver a lo de antes. Creo que todos estamos ya convencidos de que la vuelta atrás es inviable. Creo que hemos aceptado la tecnología, más allá de lo que hubiéramos podido imaginar.
los profesores han sorprendido a la sociedad, ¿saben? Ustedes saben que los profesores eran supuestamente el mayor impedimento, ¿no? Si no se podía avanzar es porque los profesores no quieren, no pueden. Y mentira, pues ese no ha sido el impedimento, es obvio que no lo ha sido. Entonces, se nos han quitado estos mitos que iban a tomar años, ¿no? Que se destruyan, se han destruido de un plumazo. Entonces, ¿qué han creado? Campo abierto para la experimentación. Y esa es la quita del asunto. Entonces, entremos a este nuevo mundo, de donde va a haber transformación de todas maneras, porque va a haber mucha presión de parte de los mismos chicos millennials, no que millennials, los super centennials que vienen atrás de los millennials, que son los alumnos que vamos a recibir después, va a ser una transformación desordenada, un poquito así experimental. Y yo creo que hay que atreverse. Ahí acá yo creo, y infelizmente nosotros siempre hemos sido bien atrevidos, ¿no? Sí. Yo tengo una apreciación. Últimamente estoy haciendo una capacitación a docentes de institutos tecnológicos en Huancané, Pichinaki, imagínate, ¿no? Perú profundo. Qué Sí. Y resulta que conversando el otro día con Carlitos y Johnny, le digo, oye, ¿y por qué el joven que vive en Pichanaki, en Madre de Dios, por qué tiene que perjudicarse con un profesor que todavía no está listo? Si tenemos profesores listos en Piura, Chiclayo, Tumbes, ¿por qué no tenemos una matrícula centralizada a nivel del gobierno central de educación? Y los profesores de Tumbes le dan al de Pichinaki, ¿no? Y el de Pichinaki, mientras que se va adecuando, le damos tiempo para que se modernice. Entonces, ¿por qué un alumno que vive en el Perú profundo se tiene que perjudicar con un profesor que no quiere o no puede o todavía muy lento, ¿no? Entonces, para mí ese es un tema bien interesante. Claro, pero digamos, ¿cómo articular esa acción como un proyecto piloto de tal forma que en una comunidad yo pueda traer un profesor de cualquier sitio con convenio, ¿no? Que podría ser con un PN, y llevarlo a Pichinaki o Madre de Dios o a Puerto Maldonado y darle la educación a esa gente. Ese es uno. O conectar a la gente de Pichinaki y que se conecte con tus alumnos de PN. Claro. Mejor experiencia que compartir con alumnos de otras ciudades. Y el otro tema que también estuvimos conversando durante todo este viaje que tenemos es la uberización, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que llevar con un profesor que de repente no ha viajado pero ni a la esquina, cuando puedo tener a un profesor como González Izquierdo que puede estar que haya viajado y lo contrato porque el tipo tiene su curso desarrollado en una plataforma y entonces le digo, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué en verano no armamos nuestros cursos y lo dedicamos a vender en el mundo, ya? ¿Por qué Creana tiene que hacerlo? ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? ¿No? Entonces, Creana está creciendo como la Puma. El tema de la uberización de la educación, eso es un concepto que nosotros tenemos que explotarlo, ¿no? Creo que el conocimiento va por ahí. O sea, hacer lo que tú dices, lo que invitas a explorar, a hacer esos experimentos, ¿no? Pensar fuera de la caja. Nuestro vocabulario nos limita. Y el vocabulario es una expresión de paradigmas mentales. Por eso te digo, o sea, y las razones por las cuales no hemos sido capaces de cerrar las brechas educativas es porque nos hemos negado a la oportunidad de experimentar. Nos hemos negado. Y esa ha sido una negativa que ha venido tengo que admitirlo, desde el mismo Ministerio de Educación que dijo, no se puede, todo es no se puede, ¿no? El no se puede, no se puede, no se puede. Bueno, yo creo que esta pandemia nos ha enseñado una lección a todos, sí se puede. Y yo creo que la gran lección de esta pandemia y lo que puede ser, que le acaba de comentar a Gerardo, que puede ser una consecuencia positiva, es que ha abierto el campo fértil para permitir la experimentación. Ya no es mala palabra experimentar, probar. Creo que ya estaba escuchando a los ministros, a tanto Martín como a Ricardo en foros en los que he estado, están hablando de diversidad de modelos, en soluciones innovadoras. Yo decía, es música para mis oídos. Y lo dije en el foro cuando estaba Martín, y se rió Carvalho porque dije, no sé qué dijo el ministro Martín, creo que dijo, ahora estamos viendo que no es necesario aplicar la misma solución en todas las geografías del Perú y de las realidades.
¿Y qué piensa usted, Mariana? Me dijo Carvalho. Dije, es música para mis oídos. Por fin. O sea, qué bueno que nos estamos dando cuenta que no podemos darle el mismo zapato a todo el mundo. Y que no tenemos que estar limitados a llevar una solución que aplica para la costa a la selva. O sea, y que la tecnología nos abre posibilidades. Gracias a Dios que ya yo quisiera pensar digamos que digamos, digamos, el efecto positivo de una situación tan crítica es este campo fértil de experimentación, que permita que la transformación suceda quizás no tan ordenado, no vamos a tener un plan, no hay una directiva, pero que va a permitir que comencemos a tener pilotos, experiencias y que haya apertura. Apertura, Carmen, tu idea, síguela persiguiendo, porque este es el momento en que hay un poquito de apertura a que se acepten ese tipo de ideas. Que antes te hubieran dicho de ninguna manera. De ninguna manera, o sea, no había forma, tienes que estar contra una tremenda pared. ¿No? Yo estoy en la cadena de colegios de Future Schools, en la que estoy de presidente del directorio. El paradigma es que cada colegio tenía sus alumnos y el colegio su profesor. Bueno, olvídate, ya, chao, ya volé todo eso, ese paradigma, ya está, chao. Y en la pandemia, todos los niños de primero de primaria pueden estar en cursos con los de Tumbes, con los de ICA, y hemos juntado grupos de 25 alumnos con el mejor profesor de matemáticas, y luego de tener 5 alumnos de un lado con un profesor, obviamente, entonces ya hemos comenzado a pensar en red, ¿no? Que era algo que yo hubiera querido hacer, pero el ministerio no me dejaba, pues. No había forma de que yo pueda convencer al ministerio que un profesor del colegio de Piura puede enseñarle a un niño de ICA. Porque, no, bueno. Todo es posible ahora. Ya, y le estamos presentando un proyecto institucional a la DREL, a la SUGEL, a todas, porque hay que presentar una por cada región, eso es increíble, de una nueva, digamos, justamente cuando volvamos a la presencialidad en la educación básica, porque obviamente los niños regresan al colegio, los niños van a ser parte de una red y van a poder estudiar con un profesor, en el aula con una laptop, pero con el profesor de Piura, junto con niños de ICA y de Tacna, ¿por qué no? Y hacer proyectos con niños de otras ciudades, conceptos que por más que fueran ideas innovadoras, Gerardo, no íbamos a poder aplicarlas porque nos habían puesto una pared adelante. Quisiera pensar que lo que nos ha pasado no es que ahora tengamos un plan o que podamos, no, sino que no vamos a tener tanto de resistencia. El entorno ha cambiado, hay mayor receptividad digamos, a estas propuestas disruptivas, como que se ha abierto el campo para poder, y hay que aprovecharlo. Eso es lo que hay que hacer, hay que aprovechar. En el año 95 fui a Dinamarca por una beca que era precisamente este concepto, ¿no? Te llevaban a profesores para enseñar durante 4 meses en este caso en colegios de Dinamarca, con el fin de que tu experiencia como educador pudieses transmitir, en este caso, proyectos sobre Sudamérica. Entonces, más o menos, nosotros llevábamos ese concepto, ¿no? Cuando regresé, la idea era trabajar con el sistema AFS, American Field Service, la posibilidad de hacer un intercambio entre profesores de Perú, por ejemplo, con un proyecto sostenido, en ese entonces no había todavía la virtualidad, pero la idea, por ejemplo, traerse un profesor de Iquitos para que se quede 2 semanas o 3 semanas en Trujillo, y de ahí lo llevábamos a Arequipa, y de ahí lo llevábamos a Cusco, y de ahí lo llevábamos a Tumbes, y así. Entonces es un poco, al proyecto que dice Carmen, creo que lo que habría que complementar es lo que tú dices, Mariana, ¿no? Buscar a personas que podrían ser buenos embajadores de ideas, y la posibilidad de que puedas implementar de una manera, digamos, empática con el alumno, porque tampoco es llevar a una persona que puede generar una brecha cultural, una brecha social, Claro, una brecha... claro. 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 Porque Pero es cierto que, digamos, muchas de las razones por las cuales no hemos podido llevar educación de calidad digamos, y reducir las brechas es porque nos hemos limitado, nos hemos autolimitado. Nos hemos puesto barreras innecesarias. Creo que hay que hacerlo con cuidado, creo que nada debe ser improvisado, pero creo que nos hemos puesto tremendas barreras innecesariamente antes. Nos hemos negado a soluciones perfectamente factibles,
simplemente porque nos dan miedo o se salen de nuestra cuadrícula en la que nos movemos, ¿no? Y en la que nos da miedo salirnos. Así que ideas, estoy segura que yo por lo menos en este año, solamente hablando de este rol que tengo como presidente del directorio, tienen la cantidad de ideas que se nos han ocurrido, la cantidad de cosas que que son factibles de hacer y que mejoran la experiencia del estudiante, que hacen que sea mucho más rica, que enriquecen la experiencia. Y claro, estoy contando con que mañana no tenga yo una pared que me diga no, se va a poder, la regulación no lo permite, pero digamos, por el momento el campo es fértil para ir generando algunas ideas y a ver cuáles de estas pueden realmente, digamos, volar en el futuro, ¿no? Yo creo que, digamos, no hay vuelta atrás, la transformación se va a dar. Yo creo que ya se rompió la resistencia. Ya la inercia se fue, ya. No sé qué va a pasar, ¿no? Porque no tengo la bola mágica, pero sinceramente no creo que nos dé amnesia y regresemos al... Aparte que esto es un fenómeno mundial, no le ocurrió al Perú. Si le hubiera ocurrido solamente al Perú, yo te podría decir, bueno, sí, pues, ¿no? Como le ocurrió la pandemia al Perú y solamente nos cuarenteneamos nosotros y vivimos experiencias nosotros, entonces quizás no sería tan claro en mi cabeza que hay una transformación irreversible. Este es un fenómeno mundial. Es un fenómeno, digamos, todos esos experimentos los están haciendo en África, los están haciendo en el mismo Estados Unidos, no tenía su brecha digital cubierta. O sea, países desarrollados han tenido problemas con la educación. Entonces, creo que sí, definitivamente el hecho de que haya sido algo tan global y estemos enfrentando un problema tan serio, porque la deserción de alumnos del sistema educativo ha sido a nivel mundial, las cifras dan miedo, ¿no? Son billones. Ya estamos hablando de números exorbitantes de estudiantes que están fuera del sistema. Y hay que regresarlos. ¿Pero qué? ¿Hay que regresarlos como con el modelo tradicional antiguo? No, pues, o sea, no, eso no es factible. No vamos a poder solucionar el problema que se ha generado por esta pandemia y que todavía no se resuelve aplicando fórmulas antiguas. No hay forma. No hay sistema que resista la solución de una brecha educativa tan grande con la fórmula de traer a todos los niños al colegio, ¿no es cierto? Y hacerles repasar todo el año con el profesor. ¿Y por qué tengo que llevar todo el curso de matemáticas? Exactamente. ¿No? Si, por ejemplo, lo que yo vengo diciendo hace tiempo, ¿no? O sea, yo voy a la sierra y estudio derivadas, integrales y todo el asunto, y no puedo hacer un negocio con alguien, comprarle una arroba de papas porque no sé cuánto trae una arroba. Y ya estoy a 3 horas de Huamochuco. Y no puedo manejar mis finanzas personales. Imagínate. No sé calcular interés. No sé calcular ¿no? Y estoy en las derivadas integrales. Claro. Entonces, ¿cómo podemos integrar un país cuando tenemos un divorcio en el lenguaje de las unidades de medida? Entonces, yo que vivo en la costa 3 horas a 4 horas, no puedo hacer negocio con ellos porque no los entiendo, ¿no? Entonces, un poco que creo que tenemos que comenzar a caminar y como lo hacían los filósofos griegos, los maestros griegos que tenían que salir a caminar y ser mortales, ¿no? A decir, oye, ¿cómo todo lo que sé, cómo lo aplico acá, ¿no? En este lugar, ¿no? Eso conversa con esta idea que yo impulso del capitalismo consciente y de la empresa con propósito, que es lo que se está necesitando digamos, en este planeta, es que las empresas, y yo considero que Open es una empresa educativa, es una empresa, digamos, extienda su propósito del propósito que obviamente es el deber que tenemos con nuestros alumnos. El deber que tenemos con nuestros alumnos de darles una educación, una formación que les permita, digamos, tener un futuro mejor, ¿no? Sobre todo en UPN, que nuestro target es un público que digamos que realmente hacemos una diferencia en sus vidas. Pero hay que extender ese propósito, y todas las empresas tienen que ampliar ese propósito, y tienen que ir hacia un propósito de salir de ese primer propósito y ese primer nivel de responsabilidad con tu entorno más cercano y empezar a pensar en
en el país. O sea, ¿cómo puedo yo, con lo que puedo tener, con mis recursos, mis capacidades, con lo que voy aprendiendo en el camino, con mi capacidad innovadora, con mi capacidad de gestión, multiplicada por la cantidad de gente que tengo, ¿no? Cada colaborador que suma esta capacidad, este conjunto de capacidades, ¿cómo puedo cambiar el país? Y entonces ahí viene cuando recién nos damos cuenta que podemos hacernos este tipo de preguntas. Y donde un alumno que esté, ¿dónde estaban, Carmen? Huamachuco o Tusco. Por decirte, no lo siento tan lejano. Siento que puedo hacer algo por él. Que puedo tener impacto. Que no estoy limitada a una especie digamos, de mercado que misma, que lógicamente con las herramientas de la gerencia uno planifica, tiene sus herramientas. Ustedes y yo somos del mundo de la administración y eso es lo que enseñamos, y está bien. Pero justamente el gran paso que hay que dar ahora, dadas las circunstancias, es empezar a expandir ese propósito, entenderlo mejor hacia el país, ¿no? Hacia la sociedad. ¿Qué puedo hacer para crear un Perú mejor para las nuevas generaciones? Entonces, y eso despierta preguntas muy interesantes que asumo que se pueden hacer ustedes en un brainstorming en el club de cátedra, por ejemplo, ¿no? Abrir una sesión de esta y empezar a decir, ok, si nuestro propósito es más amplio a nivel de la Facultad de Administración de la UPI, ¿qué nos provoca eso? ¿Qué preguntas provocativas nos podemos hacer? ¿Qué ideas puedan surgir si ampliamos nuestro círculo de influencia? Así que nada, los dejo con esa idea digamos, de una transformación en la educación que se viene sí o sí, según yo. Y la idea de que ustedes pueden ampliar digamos, todos podemos ampliar nuestro círculo de influencia. Todos los que tenemos capacidades, recursos, influencia de algún tipo, que además actuamos en colectivo, porque este es un colectivo, podemos hacer mucho más por el país. Y además, ¿sabes qué? Tenemos que hacerlo. Estamos hablando del momento crítico que estamos atravesando, de cómo no podemos dejar que este país caiga en manos de gente que no le interesa un comino. El país en realidad. Tenemos que, desde donde estamos, tenemos que participar. Pero tenemos que participar más allá de la esfera en la cual nosotros nos estamos acostumbrados a mover. Tenemos que dar un paso más allá y pensar país, ¿no? Sociedad, país, comunidad. Quizás empezar con la comunidad más cercana, pero en el fondo el país es el que realmente interesa, ¿no? Así que nada, con eso tengo que despedirme, lo siento mucho, pero nada, agradecerles la invitación, ha sido un placer. Me hubiera encantado conversar un poco más. Si tienen algunas otras preguntas, Carmen, de las personas que han estado en la reunión. Carlitos, o alguien. Por favor, me pasan sus preguntas. Sí. Yo feliz de contestárselas por correo también, si hay alguna cosa que se les haya quedado en el tintero, ¿no? Perfecto. Ok, gracias Mariana, muchísimas gracias, como siempre, es una luz. No, de nada, ha sido un placer. Y mucha suerte. Ok, Gracias. Estamos en contacto. Chao, chao. Chao. Gracias. Feliz Navidad. Muchas gracias. Gracias.